Buenas noches, estimado público. Le damos la bienvenida a este canal, Realidad-Ciencias. Quien les habla es el señor Gustavo Altamisa Chávez. Nuevamente tenemos un espacio para poder nosotros conversar de las necesidades que adolece nuestro país y también vamos a hablar un poco de ciencias. Es una base fundamental para el desarrollo de nuestro país. Le damos la bienvenida al profesor licenciado Walter Pérez Terrell, quien es candidato por la lista número 1 por la región Loreto del Partido Democracia Directa. Y tenemos aquí unos invitados especiales, ¿no? Que son el profesor José Alba Huiza de la Cruz, el profesor Rubén Alba, el ingeniero Aldo Gil y otros invitados. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la enseñanza de la matemática en la educación básica regular. Adelante, profesor Walter Pérez Terrell. Buenas noches. Primero, dar la bienvenida al maestro Huiza del Perú. Pepe Huiza fue mi profesor en la Academia César Vallejo en 1975. 1975. Y ahí en la Vallejo conocí, yo estaba en el colegio, en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar en ese tiempo, quinto secundaria, 1975, y conocí a Manuel Arévalo y al profesor Custodio. Yo creo que a los mejores profesores de geometría de esos momentos, de esos tiempos. Y me gustaría escuchar al profesor Huiza, que nos cuente esa parte de la Academia César Vallejo. ¿En qué año él llega a la Academia César Vallejo y hasta cuándo? Porque la Academia César Vallejo ha tenido profesores por quinquenios, los cuales hasta ahora algunos todavía siguen enseñando. Buenas noches, maestro Huiza. Ya, yo tengo que manifestar sobre la Academia César Vallejo. Realmente yo me siento completamente agradecido con la Academia César Vallejo, a donde yo ingresé en el año de 1973. Estábamos en el Girón Puno cuando ingresé a la César Vallejo. Tengo que ser sincero, en la César Vallejo yo no aprendí geometría, porque yo ya venía, yo estudié, yo me preparé en la Academia Sigma, ¿no? Aunque era un poquito cara, pero felizmente que tuve el honor de ganarme una beca, ¿no? Y entonces así pude quedarme, medio año me quedé en la Sigma, estudié, ingresé, y estando cachimbo yo postulé a la César Vallejo, ¿no? Y ingresé como profesor. Lo bueno que en la César Vallejo, los profesores que habían, que eran realmente unos profesores maravillosos. Me acuerdo algunas personas que todavía están en vigencia: Rolando Rodríguez de los Ríos, Víctor Custodio Chung, Carlos Carguavilca, el ingeniero ya no está, felizmente está trabajando como ingeniero, ¿no? Y Manuel Arévalo, por supuesto, ¿no? Y otras lumbreras de la geometría. Pero yo era una persona, como escuché a Rubencito Alba, yo era una persona que me encantaba tanto la geometría, y me encanta, ¿no? Por algo yo he publicado 20 libritos de geometría solamente, ¿no? Entonces, que yo buscaba por todos lados libros de geometría, me encantaba leer. Yo me compraba un libro de geometría y en una semana me lo leía todito, pero leído y practicado, ¿no? Esa era mi forma de leer, ¿no? De estudiar. Entonces, yo prácticamente cuando ingresé a la Vallejo, el que llevó las novedades, ¿no? Modestamente, por supuesto, fui yo, ¿no? Porque con el tiempo me fui dando cuenta de que como yo era el que ponía las prácticas, porque era el que tenía menos horas, ¿no? Entonces los profesores venían todos venían a preguntarme: ¿y este problema cómo sale? ¿Cómo sale? Yo encantado, por supuesto, de indicarles, ¿no? Pero la verdad es que yo vine ya sabiendo, ¿no? De otro lugar, ¿no? En la Vallejo yo no me formé, pero sí me encantó mucho que los alumnos que eran de un nivel muy popular, como todos ustedes saben,
los alumnos que eran realmente alumnos del pueblo, ¿no? Si algunos se acuerdan, ¿no? Y me acuerdo que en la César Vallejo estaba de moda en esa época, en el 80 más o menos, estaba de moda el FECA, FSA, FECA, ¿no? ¿No? El Rubensito se acuerda. Entonces, me acuerdo que ya yo no era portero, ¿no? Pero yo estaba una vez en la puerta y el portero era nuestro querido y gran amigo Padilla, ¿no? El negro Padilla que le decíamos que ya descansa en paz. Y Padilla pues pedía los recibos en la puerta de la César Viejo a todos los ingresantes. Y algunos alumnos se acercaban y le decían, no, yo no tengo recibo porque yo soy del FECA. Y la primera vez que escuché, ¿no? Esperé que se vayan los alumnos y le dije a Padilla, ¿no? Oye, Padilla, le digo, ¿qué cosa es el FECA? Me dijo, es el Frente de Alumnos Camarones, me dijo, o sea, los que no pagan. Pero no era tampoco desmerecerlos, ¿no? Pero la verdad es que los alumnos del FECA, ellos ya sabían que ellos no podían entrar hasta después de las 7:15, 7:20 entraban, ¿no? O sea que hasta las 7 entraban los que pagaban. A todo el mundo le pedían recibo. Y ahí después entraron los alumnos del FECA, que eran bastantes, ¿ah? Yo me acuerdo que llenábamos 2 salones, ¿no? Y con respeto, con cariño, con admiración, porque eran alumnos que muy preocupados, alumnos que eran muy capaces, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí más me emocionó y más me impresionó de la César Vallejo. Después, número uno, el nivel. Número dos, la capacidad de los profesores en cuanto se refiere a la didáctica, ¿no? Increíblemente, ¿no? Habían profesores como Custodio, el profesor Víctor Custodio Chung, que todavía vive, trabaja en el centro pre de la UNI, era un profesor maravillosamente didáctico. Yo me quedaba impresionadísimo, ¿no? De verlo dictar clase, ¿no? Y me quedaba más maravillado todavía cuando él acababa su clase y venía corriendo y me decía de frente, me decía, ¿y este problema cómo sale? Porque eran problemas ya de los modernos. No era ningún pecado que a él no le saliera, por si acaso, ¿eh? No lo estoy desmereciendo de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque esos ya era otro tipo de problemas que surgió en la matemática desde esa época, que eran los famosos problemas de trazos auxiliares, ¿no? Donde todos los que conocen ese tipo de problemas saben que es un tipo de geometría súper especial, ¿no? Hay que tener mucha práctica, aparte de la teoría, ¿no? Hay que tener muchas cualidades para poderlos hacer, ¿no? Yo sé, yo reconozco que hay profesores actualmente profesores más jóvenes, ¿no? Que tienen mucha más capacidad que el que habla, ¿no? Para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Y yo confieso, para mí, con toda sinceridad, ¿no? Yo estoy preocupadísimo en el momento actual en encontrar la manera, la didáctica de poder llegar al alumno. A mí ya no me fascina tanto como antes, no encontrar problemas que sean dificilísimos, problemas que se resuelven con 20 trazos, ¿verdad? Hay problemas con 20 trazos. Yo sé que Rubén ha visto, ¿no? Entonces, claro que Rubencito aplica su ley de senos en un problema de trazos y lo desarma por completo el problema y en dos pasos lo resuelve, ¿no? Entonces, nuestro querido amigo Gustavo Alberto, ¿no? Hablaba de la enseñanza de la matemática en la educación básica regular, ¿no? Y yo quisiera hilvanar estas dos cosas importantísimas, como son la enseñanza preuniversitaria y la enseñanza en la educación básica regular, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, ¿no? Y ahora en las proximerías de las elecciones, donde estamos seguros que nuestro gran amigo, el doctor Walter Pérez Terrell, va a lograr llegar al Congreso, ¿no? Entonces, nosotros hemos escuchado de muchos gobiernos, inclusive del actual, ¿no? De que cuando se refieren a la enseñanza preuniversitaria, ellos no están, critican la enseñanza preuniversitaria, ¿no? Hemos visto que en gobiernos pasados hasta prohibieron, ¿no? El nombre de colegio preuniversitario, ¿no? Lo prohibieron, ¿no? Pero ante la luz de los grandes éxitos que nosotros hemos visto, hemos palpado, ¿no? Hemos comprobado,
¿no? Con alumnos de colegios como el Saco Oliveros, alumnos del Colegio de Honores, ¿no? Y N ejemplos más, alumnos que se han ido al extranjero, ¿no? Alumnos que han tenido el honor, ¿no? De ser alumnos de Rubencito Alba, de Walter Pérez Terrell, ¿no? Han ido al extranjero, han competido en las famosas Olimpiadas y han regresado trayendo medallas de oro, ¿no? Medallas de plata. Entonces, eso pues revela que realmente el nivel preuniversitario, número uno, sí existe, ¿no? Por más que lo quieran negar, ¿no? Ese tipo de gente, ¿no? Que son los políticos, ¿no? Sin embargo, está comprobado que la enseñanza preuniversitaria existe, número uno. Número dos, el haber llevado, ese es el mérito de los profesores preuniversitarios, el haber llevado, el haber acoplado la enseñanza preuniversitaria a los colegios, ¿no? Yo he estado 20 años en el Colegio Trilce, yo soy testigo de sección, ¿no? Yo soy uno, no el único, yo soy uno de los que participó en la elaboración de los libros de los colegios Trilce, ¿no? Porque tenemos como 30 colegios Trilce, ¿no? Entonces, yo soy uno de los que participó en la confección de los libros, y entonces yo he visto, he comprobado, ¿no? ¿Qué cosa? Que si unimos, ¿no? La preparación que tienen los pedagogos, los profesores de colegio, con los temas preuniversitarios, realmente se obtienen, ¿no? Se obtienen temas, capítulos fabulosamente, ¿no? Adecuados para que un alumno lo pueda entender, ¿no? Y sobre todo para que lo entienda y pueda capacitarse a un nivel más elevado, ¿no? Porque si decimos la verdad, ¿no? Nosotros hablamos del libro, un libro de física, por ejemplo, un libro de física, con todo el respeto que se merece nuestro gran amigo, el doctor Walter Pérez, un libro de física del año 70, del año 80, Dios mío, eran una burla, ¿no? Solamente habían 2 o 3 problemas resueltos, 5 propuestos y se acabó el capítulo. En esa época, en el 70, por ejemplo, ¿quién podía decir que sabía muy bien hidrostática, neumostática? No, por favor, no, nada. Con la justa se enseñaba en esa época ecuaciones dimensionales, vectores, cinemática, ¿no? Y nunca enseñaban la parte de física 2, que ahora nosotros sí nos deleitamos, ¿no? Leyendo los libros del doctor Walter Pérez, y nos quedamos fascinados de que lo que pensábamos que era algo súper tranca, súper difícil, complicado, no, el maestro Walter Pérez lo explica de la manera más fácil, más entendible posible. Entonces, yo digo que la matemática preuniversitaria sí se puede y se debe enseñar en los colegios de educación básica regular, ¿no? Obviamente hay que capacitar a los profesores, ¿no? Porque el nivel que ellos tienen actualmente, ¿no? No es el adecuado, ¿no? Tal es así que por eso se crearon los colegios, ¿no? De alto rendimiento, ¿no? Inventaron el alto rendimiento porque la palabra correcta era preuniversitarios. Cuando Alan García inauguró el primer colegio de alto nivel, ¿no? ¿A quiénes contrató? No, yo les digo, lo contrató a Armando Tori Loza, ¿no? Rubencito se acuerda, Armando Tori Loza, quien era profesor de razonamiento matemático de las academias preuniversitarias. Contrataron a Rolando Rodríguez de los Ríos, el que yo mencioné hace un momentito, y así puedo seguir mencionando un montón de personas, y la mayoría eran de profesores de academia preuniversitaria, ¿ya? Lo cual significa que en la práctica, a pesar que nos criticaban, ¿no? Que nosotros solamente sabíamos, dicen, que solamente sabíamos el prospecto de admisión a una universidad, ¿no? Imagínense cómo le van a decir eso al doctor Rubén Alba, por favor, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, a pesar que nos criticaban de todo lo malo, ¿no? Sin embargo, en la práctica ellos hacían lo mismo. Contrataban profesores preuniversitarios y los llevaron a los colegios de alto rendimiento, que eran colegios del Estado, ¿no? Eran colegios del Estado. Sin embargo, los contrataron ahí y para redondear la idea todavía, les pagaban mucho más que a un profesor de colegio, ¿no? Entonces, en la práctica vemos que el sistema preuniversitario no solamente era necesario implementarlo en el Perú, sino que además, ¿no?
se debe seguir haciéndolo, se debe seguir implementando, se debe seguir desarrollando y sobre todo se debe capacitar a los profesores que son los llamados naturales a enseñarles ese tipo de matemática a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el honor, tengo el privilegio de haber trabajado en tantos lugares, ¿no? Donde he tenido también el placer de trabajar con niños de primaria, que a mí al comienzo me daba risa cuando me decían, dicta en sexto grado, quinto grado, pero nunca bajé del quinto grado, felizmente, porque los niñitos son terribles, pero me di cuenta que la geometría, ¿no? Así en cucharita, dársela a los niñitos es mucho más sencillo, ¿no? Porque los niñitos lo reseccionan, lo asimilan y lo aplican, ¿no? Ustedes saben perfectamente, como grandes maestros que son, ustedes saben perfectamente que la práctica unida con la teoría, ¿no? Es una dupla, es un binomio indisoluble, ¿no? Lo que enseñamos en teoría tenemos que hacerles practicar. Y si ellos lo practican desde niñitos, con mucha mayor razón lo van a poder hacer en secundaria. Eso uno de los primeros que lo hizo en el Perú no fue Trilce, mentira, no fue tampoco Saco Olivero, porque Uri Carrasco recién está comenzando, ¿no? El que lo hizo primero en el Perú fue Arturo Honores Peláez. Yo tuve el honor de trabajar con Arturo, ¿no? Que también sería interesante, ¿no? Invitarlo a una de esas reuniones, ¿no? Para que Arturo nos cuente todas sus vicisitudes que tuvo para poder formar, porque para él abrir un colegio era lo más sencillo, lo más fácil, abría colegio por todos lados, pero al final otros eran los que se apropiaban. ¿Qué cosa hizo Arturo Honores Peláez? ¿Cuál es su mérito en el Perú? A pesar que no es matemático, ¿eh? Porque Arturo Honores es de letras, él enseñaba verbal, pero ¿cuál era su habilidad? Que él abría colegios y él supo cómo ensamblar la matemática preuniversitaria, ¿no? A los colegios. Él fue uno de los primeros que obtuvo niños de 12, 13 años ingresantes a San Marcos. Esas hazañas yo sé, a mí nadie me contó, yo lo vi, yo lo observé, yo lo comprobé. Esas hazañas fueron hechas hace muchos años por Arturo Honores con H, ¿no? Entonces, una vez más para terminar, queda demostrado que la matemática preuniversitaria, ¿ya? Es la matemática que el Perú necesita, es la matemática que necesitamos para podernos desarrollar más rápido. La matemática que está en esos libros tradicionales de colegio, ¿no? Como por ejemplo, todo el mundo conoce el Baldor, todos sabemos que ahora los Baldores, aritmética, álgebra soberbio, ¿no? Un libro extraordinario, el de álgebra de Baldor, el de geometría y trigonometría de Baldor, todos esos libros son importantes, sí, pero para primaria. Esos 3 libros, ¿no? Deben ser en la Biblia que deben estudiar todos los alumnos, pero en primaria, hasta sexto de primaria máximo, ¿no? Y después en secundaria no. En secundaria tienen obligatoriamente que estudiar en geometría, ¿no? Los libros de Huiza, no puede ser, ¿no? De trigonometría, indudablemente, indiscutiblemente, del doctor Rubén Alba Cabrera, y de física, indudablemente, nadie lo duda en el Perú, nadie, ¿ya? Ni siquiera Jorge Guzmán Yancato, un gran físico del Perú, ¿no? Del doctor Walter Pérez Terrell, libros fascinantes, ¿no? Que son libros preuniversitarios, hechos con la mejor información matemática, ¿no? Yo soy hincha número 1 de los libros de trigonometría del doctor Rubén Alba, de los libros de física del doctor Walter Pérez, ¿no? Yo compruebo, soy estudioso diario, ¿no? De estos libros, yo los recomiendo, los aconsejo, ¿no? Y sobre todo, aconsejo a los profesores de colegio con los que tengo el honor de conversar, ¿no? De que lean esos libros. Porque si leen esos libros, sí van a estar al nivel de una excelente enseñanza preuniversitaria como el Perú necesita, y el doctor Walter Pérez Terrell se ha comprometido a luchar en el Congreso, ¿no? Como todos nosotros lo esperamos, para que el Perú salga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Huiza. Profesor Rubén Alba, ¿qué podría de repente complementar la importancia de la enseñanza de la matemática en la educación básica rural?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto. Complementando lo que ha dicho mi amigo Huiza, la educación preuniversitaria tiene un nivel alto, como tú sabrás, y la educación básica regular que actualmente se da, pues, tiene otro concepto, pues, ¿no? Yo entiendo que ahí la educación básica regular es más de un nivel formativo, ¿no? No podemos a todos darle, es mi pensamiento, ¿no? A todos no están para un nivel preuniversitario, no todos los alumnos están para eso. Cuando, por ejemplo, Huiza dice, en el colegio tal, mira, se han obtenido medallas de oro, olímpicos, es de un grupo de alumnos seleccionados, que se ha preparado para eso, ¿me entiendes? No estamos hablando de todo el segundo, de todos los alumnos de segundo y secundaria o de tercero y secundaria, no, es para un grupo de eso. Y el otro grupo, ese es el que nos debe preocupar. Ese grupo es el que nos debe preocupar. Yo trabajo en la universidad, Walter trabaja en la universidad y vemos, yo bueno, trabajo en los primeros ciclos, recibo a los alumnos que vienen del colegio. Y sí, veo pues sus deficiencias, ¿no? Sus carencias, cómo sufren para aprender en la universidad el curso de cálculo 1, el mismo curso de matemática básica, que es un repaso de que se supone que es de todo lo que he estudiado en secundaria, pues no, se sufren mucho. Entonces, hay mucho que hacer ahí en educación básica regular. Capacitar a los docentes es uno de ellos. Capacitación docente. Pero si queremos ir más a la base, yo creo que es desde la formación universitaria de los docentes. Yo he estudiado docencia en la universidad. Soy educador de carrera. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde hay que empezar a hacer las cosas. Ahí es donde hay que empezar, como dices, a enseñarle a los futuros docentes cómo se debe enseñar y a qué se va a dedicar usted. Yo voy a dedicarme a enseñar matemáticas. Ya, entonces, a ese profesor hay que enseñarle la matemática. Lo que pasa es que ahora los perfiles del docente también han cambiado, pues, ¿no? Ya no podemos, ya no podemos enseñar tan igual como enseñábamos pues hace 40 años, pues, ¿no? Ya la cosa cambió, imagínate. Ya o sea, la tecnología, todo eso ha ido cambiando y la educación no puede ser la misma. Entonces tenemos que ir cambiando también. ¿Entiendes? Tú no puedes, como dice Pepe, el libro del profesor Rubén Alba, bueno, tú cumplió su momento, bueno, en su momento, no, pues se divertían los chicos, nosotros nos divertíamos con problemas trancas, nosotros nos divertíamos buscando qué tan tranca era un problema, qué bacán, decía, ¿no? O sea, qué chévere, como alumno, pero ahora yo veo que los jóvenes de ahora no tienen ese perfil, y dicen, ¿para qué? Dicen, nada, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Para qué? Dice, incluso hasta los mismos docentes, ¿no? Y yo, ¿para qué? Claro, no ven no tienen ese apetito que nosotros teníamos en nuestro momento, ¿no? Entonces, lo que yo me parece ahí es que se debe preparar mejor a la currícula docente, preparar mejor a los docentes desde su formación docente y luego capacitarlos, pues, ¿no? Una vez obtenido su grado, si se van a dedicar a la enseñanza de la matemática, por ejemplo, para quinto de secundaria, cuarto de secundaria, capacitarlo mejor, ¿no? Una buena capacitación docente. Y ahora, pues, también con lo que vivimos, pues, no podemos dejarlo a un lado, ¿no? La tecnología, pues, ¿no? Saber aplicar la tecnología. Para el curso de geometría, por ejemplo, un software que todos deben saber, el GeoGebra, ¿no? Todo docente de matemática actualmente debe saber GeoGebra para enseñar geometría y donde el alumno pueda visualizar, por ejemplo, eso es lo que dice Pepe del trazo auxiliar, ahí por ejemplo se visualiza, mueves el cursor y va observando sus propiedades, va observando qué está ocurriendo. Entonces, y todo eso muchos profesores ni saben que existe GeoGebra, por ejemplo. Entonces, actualmente sí es para los profesores de hoy debería de mejorar eso, ¿no? Entonces yo planteo que
sería bien una buena reformar, ¿no?, la currícula universitaria del docente, capacitación a los docentes, ¿no? Eso es mi propuesta. Ingeniero Aldo Gil, la importancia de la matemática a nivel universitario, profe. Buenas noches ante todo, Pepe, Huiza, Walter, y un placer conocerlo, doctor Rubén Alba. Mucho tiempo haber admirado El primer tomo. el primer tomo, creo que es la primera edición probablemente. Sí, esa es la primera edición. Entonces, bueno, como ves, y seguramente soy coleccionista de libros, y bueno, lo de Pepe no lo saco porque son muchos, pues, son como 20. Ya. Lo de Walter también, Walter ha escrito, creo que ya te has atrevido a escribir hasta aritmética, Walter, ¿eh? No me equivoco, así que. Y nada, o sea, un placer, y nada más antes de escuchar la opinión que ha pedido Gustavo, pues efectivamente, como decía el profesor Rubén antes, ¿no? Los textos de trigonometría de los franceses, de una reunión de profesores. Ah, sí, ¿no? el FM. No, de una reunión de profesores, los libros de reunión de profesores, los de FGM son los otros. Más gruesos. Y siempre para dar algo de instrucción, y creo que no me podría corregir el profesor Rubén, estos libros han sido FGM, reunión de profesores, han sido escritos por sacerdotes jesuitas, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Han sido sacerdotes jesuitas que de repente, dentro de su comunidad o qué sé yo, tenían tiempo para dedicarse, aparte de sus labores seculares, a hacer este tipo de formación, ¿no? Pero Y tal nivel. pues también de la AMM, ¿no? De la American Mathematical Monthly, que también son parte originales de esta colección. Los libros de matemática elementares, ha de haber visto Rubén también, Sí. ¿no? Hay una amplia colección acá, y no es soberbia, pero bueno, algo hay, ¿no? Algo hay, y ese es mi gran tesoro, y es el tesoro que todos nosotros anhelamos y nos gusta, ¿no? Creo que es parte, o sea, nosotros somos coleccionistas, nos agrada esto, ¿no? Y un placer, Rubén. Con relación a la enseñanza de las matemáticas, de repente yo quisiera ir un poquito más. La semana pasada que conversábamos con Walter también, e íbamos pues a que la enseñanza de las matemáticas, si no empieza con un nivel primario, ¿no? De un nivel de la educación básica primaria, a enseñarse la matemática, y yo criticaba mucho el hecho de que la parte de aritmética, que es gran parte del razonamiento por el que se puede empezar digamos, el conocimiento matemático para después ir al álgebra, a la geometría, que ya tiene una cierta estructura, como Pepe lo sabe bien, ¿no? Ya compuesta de teoremas, corolarios, algo quizás con un poco más de estructura, un poco más rígido. La trigonometría también tiene sus propias reglas. Las ciencias, ya la física y la química, tienen probablemente leyes, podríamos llamarlo, para tratar un poco de resumir el asunto, ¿no? Entonces yo criticaba mucho el hecho de que el razonamiento, desde los inicios, es algo que ha sido dejado, y probablemente, políticamente hablando, propio del sistema, ¿no? Propio del propio modelo político en el que vivimos, que trabaja ahora en el facilismo o en el inmediatismo, ¿no? Y solamente dedícate a esto y se acabó, ¿no? Entonces, también criticaba el hecho, por ejemplo, criticábamos la semana pasada en la reunión anterior, el hecho de que muchos jóvenes, por ser ingenieros, pretenden creer que no deban escribir o saber una carta, ¿no? Saber expresarse, tener un manejo del lenguaje. Conversaba también con un profesor, Steven Rojas, ¿no? Que es un maestro, un doctor
que estudió en la Universidad Perú Ruiz Gallo del Norte y ahora es director y catedrático de una universidad de Magallanes en Chile. Y pues él, conversábamos este tema, ¿no? Y realmente pues sucede a mucho nivel, no es solamente un problema peruano, parece ser un problema latinoamericano, ¿no? Entonces, inclusive en Europa también la cosa aparentemente es peor, o sea, es más secta, más, o sea, el científico es un científico y punto, y no sabe leer, no sabe escribir, no sabe leer una poesía o el teatro, es un científico. O sea, es el modelo del sistema el que nos ha llevado en esta coyuntura, en este mundo a eso, y eso es malo. Ahora, retornando a la parte matemática, retornando a la parte de las ciencias, también conversábamos acerca de los antiguos exámenes de la universidad cuando eran desarrollados. Eran 5 preguntas desarrolladas y arréglatelas, ¿no? Como puedas, ¿no? Conversábamos con el profesor Santibáñez este tema. Y luego ya vienen las opciones múltiples y también criticábamos a una academia que había, según me comentó Santibáñez, y creo que sí tenía gran parte de razón, la academia Trenner, que se dedicaba a enseñarle a hacer trampa para que los alumnos ingresen a la universidad, ¿no? A hacer el método facilito y que el profesor Rubén lo debe conocer bien. A mí me lo enseñaron como método criollo, me lo enseñó Rodríguez en la Academia Sigma en el año 71, ¿no? Era una cita de reemplaza por acá y va jugando con las respuestas y qué sé yo. Sí, pero no era una metodología, era una manera de o sea, aparte valor numérico. ¿Ah? ¿No? Valor numérico se llama. Valor numérico, exactamente, ¿no? Aparte nos enseñaban la trigonometría como debe enseñarse, igual la geometría y todo, y también nos enseñaban el truquito, ¿no? Pero era distinto a como actualmente esa academia se dedicaba. Entonces, qué fácil, pues, porque el chico se enseña la criollada y cuando ingresas a la universidad, ahí es donde se sufre, ¿no? Ahí es donde sufren, y sufren bien. Entonces, como aprendieron la criollada, dicen, bueno, ¿cómo la hice? Antes me enseñaron esto, ahora la pasaré copiando. Hago copy-paste, y ahí tenemos, por ejemplo, a un sujeto que quiere ser presidente del Perú a punta de copy-paste, ¿no? Ya saben a quién me refiero, tiene hasta su universidad y todo. Entonces, se ha un poquito, perdonen el término, un poquito hasta, digamos, prostituido esa parte, ¿no? Se ha vuelto demasiado laxa. Y es muy penoso. Yo creo que hay que regresar a las raíces, ¿no? Y las raíces son precisamente ustedes, Pepe, usted Rubén, pucha, se nos fue don Nicolás Ordóñez, caramba, pero tenemos a don Félix Maldonado, o sea, recuperar las raíces de ellos, probablemente, bueno, yo sé que Pepe todavía está en actividad y hablo de la parte académica, el resto de otras actividades no me incumben demasiado. Por la parte académica yo creo que todavía está muy hábil don Pepe Huiza. A usted, Robert, lo veo también bastante joven. Uno dice, pues este libro lo tengo del año no sé cuánto y el profesor ya está pues, retirado probablemente, pero no, y he visto a muchos, ¿no? A Jorge Quijano, a Santibáñez, yo creo que es el mayorcito de ustedes, ¿no? Sin embargo, pues mucho... 800 No, ya está pisando la base 8, creo, ya. Claro, ya se dio vueltas al campo de béisbol, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que regresar a esas raíces. ¿Y cuál es el problema de poder regresar a esas raíces? De que lastimosamente lo que ustedes han escrito ya no está, no existe. Como usted decía, Rubén, anteriormente en la primera locución que tenía, probablemente sus libros en la Biblioteca Nacional estén llenos de polvo, porque nadie los saca. Sí. No, desgraciadamente, ¿no? O sea, yo he visto un material del IMS, el Instituto Matemático Superior, en la biblioteca de acá de la avenida Javier Prado, y me lo dieron con una soguita y con un cartoncito, ¿no? Así es.
Sí, Una preciosura, quiero sacarle copia, no se puede, señor, por Dios. sí, no Estos puede. son documentos históricos de las academias de este país, ¿no? Yo soy investigador, o sea, yo he escrito libros también de otro arte, ¿no? Políticos, y tengo el beneficio de poder ingresar a uno, a todos los pisos de la biblioteca, porque nos dan tenemos un ISBN y esa vaina. No tienes el carnet de investigador en la Exacto. biblioteca. Entonces puedo ingresar a esos lugares y me ponen mi mascarilla. Estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? Mi mascarilla, me dieron mis guantes a investigar. Entonces, es penoso y entonces ese tipo de material se ha perdido. Y lo más triste también es que no solamente esto no está o es muy difícil de conseguir, y ustedes ya no lo han vuelto a reeditar, sino también el propio material que corresponde a las academias. O sea, este tipo de cosas, por ejemplo, de la Academia Matemática Sigma, este es el 70 y algo, una cosa por el estilo que los estoy escaneando para dejarlos para el futuro. Las prácticas, exámenes que tienen un nivel, es un material pero riquísimo, riquísimo. Yo me quedo extasiado de ver eso y tratar de compararlo con lo que ahora se presenta, que es cualquier cosa. No quiero hablar sobre lo de hoy, y eso dónde está, y esa parte componente, toda esa historia rica, tanto en la parte histórica como persona de parte de ustedes, como profesores, como fue mi profesor, aunque se me enoje mi amigo Walter, Jorge Guzmán Yangato, ha sido profesor mío, el Gordo Rodríguez, el amigo Traxil, que de repente por ahí no lo llevan bien, pero bueno, Traxil ha sido también profesor mío, Félix Maldonado, ¿no? Yo soy de los 70, o sea, yo soy parte de esa generación de alumnos, digamos, y la verdad que yo me siento orgulloso. Yo ya me jubilé, ya terminé mi carrera profesional, pero me siento orgulloso de haber hecho 45 años de carrera profesional, porque hice 5 carreras de nivel universitario, porque hice un buen año preuniversitario y porque tuve un colegio excelente, ¿no? O sea, todo es consecuencia de algo, porque si algo comenzó a fallarme o algo comienza a fallarles ahora a los chicos en la escuela primaria, en sus 5 o 6 primeros años, pues le fallará para toda su vida, ¿no? Y ahí tendremos pues a presidentes que luego pasan a una cárcel, ¿no? Y creo que no estoy exagerando, y a congresistas que hacen cualquier cosa, o sea, porque ¿de dónde salen, no? De dónde sale tanto sujeto inescrupuloso, sino con una malformación, con una mala formación, definitivamente. No nacieron así, todos nacemos para tener cierta dirección, pero si te lo vas llevando por una dirección equivocada, con una enseñanza pésima, con una pérdida de valores, ¿no? Llevábamos sociales, que recuerdo, no sé cómo lo llamaban de repente en las épocas de cada uno de ustedes. Ahora los chicos no saben qué es eso. Nosotros éramos educados, nosotros leíamos absolutamente todo, ¿no? Pregúntale pues, a los chicos de ahora, Roma, Cartago, y qué cosas será eso. Eso lo ve en el Discovery, tío, ¿no? Nosotros, ¿qué Discovery teníamos en nuestra época, pues, no? Más que nuestros libros de Postmuso o una cosa por el estilo, en el caso de las letras, ¿no? Entonces yo creo que viene por ahí, Gustavo. El fracaso en el nivel matemático universitario es consecuencia de algo, ¿no? Nada se hace mal o se hace bien por aras del destino, simplemente se hace por una mal formación. Y la mala formación es que hemos perdido, hemos dejado pasar, en el caso nuestro, a nuestros maestros matemáticos, y probablemente también en la parte de las letras y en la parte de la medicina y qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo creo que si a Walter, ojalá tengamos la suerte de tenerlo como congresista, él entiende mucho el tema, él está haciendo un esfuerzo con todas estas tertulias, que seguirá, me imagino, invitando a personas para hablar, porque esto que estamos conversando
es parte de los inicios de lo que algunos compadritos pretenden ahora hablar de ciencia y tecnología como propuestas de gobierno y cosas por el estilo. Como dije la vez pasada, no tienen ni la menor idea de qué cosa es eso. Lo dice porque a un asesor le dijo, hay que hablar de esto porque esta es la vaina que está en boga por la pandemia. Por la pandemia ahora está en boga la ciencia y la tecnología. O sea, algo tan absurdo como concepto, ¿no? Desgraciadamente se usa mediáticamente, pero no saben ni siquiera lo que hablan. Gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor Gil. Profesor Walter Pérez, ¿cómo percibió la enseñanza de la matemática en la pre por parte del profesor Huiza? Bueno, mis mejores recuerdos de la Academia César Vallejo. Mientras hablaba Aldo Gil, yo me preguntaba, ¿y cómo los profesores de la César Vallejo han enseñado todas las áreas de la matemática, ¿no? Aritmética, álgebra, geometría, trigonometría? Yo sé de que los sílabos, por ejemplo, que se hacían, y porque la enseñanza, la física y la matemática ha ido progresivamente cambiando en la academia. Yo recuerdo cuando era estudiante en la César Vallejo en 1975, cuando conocí al profesor Huiza, no se enseñaba, por ejemplo, análisis dimensional. Tampoco se hacía vectores. De frente se empezaba con estática y el profesor en física nos enseñaba las fuerzas coplanares, las fuerzas concurrentes. Y no hablaba de los elementos de un vector, sino él hablaba los elementos de una fuerza. Hablaba el módulo del vector fuerza, hablaba de la dirección de la fuerza, el sentido de la fuerza, la línea de acción de la fuerza, operaciones con fuerzas, resultante de dos fuerzas, etc. Estoy hablando de 1975, ahí me enseñó el profesor Gervasio Espinosa. De repente acá el profesor Luis podría contar un poco más de él. Y ha ido evolucionando. Hoy en día, por ejemplo, los libros de física de Editorial Lumbreras, en 3 tomos, ¿no? Como dice el profesor Huiza, ¿no? Los libros que nosotros hemos leído de Tauro del Pino, pues tenía, de verdad, y no exagera el profesor Huiza, 3 ejemplos, 5 problemas, y cuando yo recuerdo el examen en el colegio, Mariano Melgar, en cuarto, quinto secundaria, examen de física, transformar 60 kilómetros por hora a metro por segundo. Eso, así los evaluaban en física. La verdad que causa gracia, ¿no? Ahora, con los libros Lumbreras, los libros de la editorial San Marcos, la editorial Megabyte, la editorial Raxo, Cuscano. Entonces, ha habido cambios significativos. A veces también somos un poco mezquinos al reconocerlo. Ha habido cambios sustanciales, definitivamente. Como hemos hablado en una reunión anterior, el problema de la educación, en la educación básica regular, mi amigo Gustavo Altamisa, son los maestros. Son los maestros. Entonces, yo propongo de llegar al Congreso de la República, cambiar muchas cosas. Por ejemplo, el perfil del maestro de educación básica regular del futuro, deberían todos tener un título universitario en algún área del conocimiento. Por ejemplo, un ingeniero de petróleos puede enseñar química. Un ingeniero mecánico puede enseñar física. Un médico puede enseñar biología, anatomía. Un abogado, educación cívica. Pero con las leyes actuales, pues, las facultades de educación y los institutos pedagógicos se han vuelto una fábrica de grados y títulos.
Y ese es el fracaso de la educación básica regular. Ahora, como ha dicho el profesor Huiza, ellos lo saben eso. Por ejemplo, en el Colegio San Agustín, ¿quién enseña física? De repente ustedes conocen algunos nombres. Por ejemplo, Félix Ocayán sí era profesor de física del Colegio San Agustín. El profesor Ariméndez era profesor de matemática en el Colegio León Pinel. Y yo he trabajado muchos años en el Colegio Abraham Lincoln. Entonces, ellos sí saben el perfil del maestro de educación básica regular. Y hay una tremenda hipocresía. Para el pueblo, lo peor. Entonces, el sistema preuniversitario, como hablaba nuestro amigo Nicolás Ordóñez, ha hecho un gran aporte a la educación en el Perú. Y nosotros acá nos conocemos. El caso de nuestro invitado de hoy, el profesor Alba, Rubén Alba, por ejemplo, ha hecho un libro que no ha podido producir el Ministerio de Educación, con todos sus pedagogos, especialistas, etc. Es decir, la Academia Sigma ha hecho mucho más que el Ministerio de Educación, con todos los libros que ha producido, me refiero, ¿no? A ese gran legado que ha dejado. Ustedes que han nombrado varias veces a Guzmán y Angato, hubo otro, José García Paredes, física en 2 tomos. Y Angato creo que no llegó, por lo menos en publicaciones, a nivel de García Paredes. Y bueno, y en geometría, de repente acá Rubén nos puede mencionar algunos nombres de Sigma que él conoció. Yo conozco al profesor Félix Maldonado, excelente aritmético, quien tiene una deuda con todos sus alumnos, que no ha producido un libro y que tenía una gran capacidad. Santos Geo, no conozco yo un libro de Santos Geo, no sé, posiblemente, ¿no? De repente Aldo consiguieron algún libro publicado por Santos Geo, que extraordinario aritmético, y uno de los mejores profesores de estadística en la UNI. Entonces, las academias han hecho bastante. La Academia de Ingeniería, donde estudió y fue profesor sí. El profesor Santibáñez, ¿no? También con la editorial Goni. Cosa que el Ministerio de Educación pues no ha hecho, no tiene nada que mostrar. Y ya lo último, para mí, yo sí sigo admirado, y creo que nos está escuchando el profesor Tantarún en la reunión, no sé si está acá, la editorial Lumbreras. Hermosos libros de la editorial Lumbreras. Entonces, yo creo que el Ministerio el Ministerio de Educación es el gran enemigo de la educación. Y voy a repetir otra vez la frase del poeta universal César Vallejo. En el Perú eligen como ministro de Educación al burro. Mejor elegimos como ministro de Educación al promotor del colegio Saco Oliveros, de repente hace una mejor gestión. O al señor Honores, que han hablado acá muy bien. Entonces, el tema de educación se tiene que arreglar, pero mediante una ley en el Congreso. En el Congreso tiene que ser el que dé normas y leyes en bien de la educación del Perú. Y como dijo José Huiza, no hay nada que inventarse, esos maestros existen. Algunos están vivos todavía, gracias a Dios. Y pueden reproducirse, pues, con un buen plan, como dice Rubén, la capacitación, una buena capacitación a los docentes para enseñar
en la educación básica regular. Así es, mi querido Altamisa. Walter. Adelante, profesor Rubén. Sí, Walter, eso de la capacitación es muy importante. Y sobre todo, ¿qué te digo? Los capacitadores. Tienen que ser gente capaz, pues. Porque, pues, oye, yo he ido a varias capacitaciones y hasta ahora voy también a las que me da la universidad en algunas cosas. Y pucha que me dicen, pues, lo mínimo, lo más elemental, cosas que yo ya conozco, cosas que la gente ya sabe, y realmente no te capacita. Pues, o sea, los profesores cuando van a las capacitaciones y tú conversas con ellos, me gustaría que converses con los docentes y para que te digan la realidad. Los que van a capacitar muchas veces, muchos de ellos, ni saben qué es lo que están haciendo. Muchos de ellos. No digo todos, ¿eh? Porque si hay capacitadores hay muy buenos, ¿eh? He estado en varios buenos. Pero hay muchos de ellos que a veces tú sabes cómo es esto cómo sabes, nosotros que hemos trabajado en el mundo de academia, sabemos cómo se reparten las horas, ¿no? Sabemos cómo se reparten las horas. A los buenos, le das las horas acá, y a los bacanes, bueno, pero siempre faltan, pues. Ya, y metes a lo que venga, ¿no? Pero lo que agarren, como decimos, ¿no? Sales a quien está pasando, ya le das horario, está editando, no, ya ven acá hay horas, mira, anda, capacita acá, ¿qué hay que hacer? Esto hay que hacer nomás, tú entra nomás, tú puedes ganártelo. Entonces, ahí está el problema. O sea, a veces el ministerio hace capacitaciones, pero la gente que va a capacitar no es la idónea, pues. No es la idónea. Por más grado que pueda tener, a veces inclusive los que capacitan son doctores en educación, tienen su PhD, pero pucha, que a la hora pues de estar al frente y de capacitar, de hablar con el docente, de tener empatía con el docente, muchas veces no la tiene. Entonces, ahí hay que trabajar. O sea, para mí la idea de la capacitación es fuerte, es muy buena, pero también buscar los capacitadores que sean idóneos, pues, ¿no? Que ese para mí es muy importante. Profesor Huiza, usted que tiene mucha experiencia en la parte de las matemáticas y redacción de libros, ¿cómo debe ser la enseñanza de la matemática actual? A nivel de secundaria, porque primaria ya es una cosa especial, ¿no? A nivel de secundaria, obviamente se debe comenzar siempre de lo más básico, de los fundamentos. Como dijo el doctor Walter Pérez, clarísimo, y ustedes lo escucharon, ¿no? En una época se ha enseñado, dijo él, física, comenzando por estática. O sea que saltaban con garrocha, saltaban capítulos básicos, como ecuaciones dimensionales, vectores. O sea, hay un orden preestablecido para que después se puedan entender mejor los siguientes, ¿no? En trigonometría, por ejemplo, el doctor Rubén Alba sabe perfectamente, primero, sistema de medida angular, ¿no? Después todavía ya viene sector circular, longitud de arco, después viene razones trigonométricas. Pero sin embargo, antes, ¿no? Haciendo recordar las sabias palabras del doctor Walter, no, antes no comenzaban no hacían sistema de medidas angulares de arranque, se mandaban con razones trigonométricas. No, cada uno hacía lo que quería en el curso de matemáticas, ¿no? Pero la práctica ha demostrado que debe haber un orden, ¿no? Porque en geometría, por ejemplo, yo no puedo comenzar de frente con triángulos, porque después voy a encontrar problemas, ¿no? Donde tengo que recurrir a los primeros capítulos que son líneas, segmentos, ángulos. O sea, el orden en realidad, ¿no? No lo pone uno porque quiere, sino porque sabe que lo va a necesitar, esos conocimientos previos, lo van a necesitar más adelante. Yo, por ejemplo, en una oportunidad me contrataron en una editorial, estoy tratando de recordar el nombre, una editorial para que haga unos libros de colegio, y vi que los libros que habían publicado, decía, en la parte de arriba decía, antes de comenzar el capítulo, materia del desarrollo, había un capítulo anterior que decía
saberes previos, ¿no? O sea, lo que el alumno debe saber para después entender lo que viene, el capítulo inmediatamente siguiente, ¿no? Eso me hizo recordar una anécdota que yo le escuché a un profesor de mucha experiencia, de mucha experiencia, y que hasta ahora me dejó horrorizado, porque en una reunión, en una magna reunión de profesores, ¿no? Que no fue en el Cairolo, por si acaso, decía así, el promotor le dice al profesor, a un profesor de experiencia, profesor le dice, usted está dictando su curso, está dictando un capítulo, ¿ya? Y un alumno le dice, profesor, yo no me acuerdo cómo se suman quebrados, ¿ve? No me acuerdo cómo se suman quebrados. ¿Ya? ¿Usted qué hace? El profe de N años, factorial de N años de experiencia, responde, dice, yo le digo de arranque, anda donde tu profe de aritmética y pregúntale a él que él te enseñe a sumar quebrados, porque yo estoy enseñando este curso, ¿no? Eso me horrorizó. ¿Por qué? Porque a mí me parece que, y no, yo creo que ahí convergemos con varios de los presentes, el profesor ha debido agarrar su plumón, irse a un costado de la pizarra, hacer una rayita y ahí hacerle recordar, ¿no? ¿Para qué tanto escándalo, no es cierto? Ya esto se suma así nomás cruzado y se acabó, ya está, y seguimos para adelante, ¿no? Porque el profesor está para resolver problemas, no está para hacerle más problemas al alumno. Entonces, en la enseñanza en secundaria, debe ser así, ¿no? Yo, por ejemplo, me quedé horrorizado, no, pero me quedé sorprendido cuando el doctor Walter Pérez nos comunicó, no era decisión de él, por supuesto, ¿no? Pero nos comunicó que el famoso Renato Brito de Brasil, ¿no? Había dicho que había comentado que por capítulo, ¿no? Más o menos 20 problemas resueltos, más o menos. Más o menos digo, ¿no? Porque acá el doctor Rubencito Alba, ¿no? Cuando hace un libro, resuelve 50 problemas por capítulo, ¿no? ¿No, Rubén? ¿No? Y me sorprendí, ¿no? Ahí está la prueba, dice, ahí está la prueba. Y ese libro tiene más de 1000 páginas, tiene Aldo. Y me sorprendí, ¿no? Cuando el doctor Walter dijo, y dice Brito que problemas resueltos, Rubén, problemas propuestos. No, dice, no, ninguno, no le pone nada. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, total ignorancia, ¿no? Debe ser un vendedor estrella ese pata, ¿no? El Renato Brito, que con todo el respeto que se merece, pero hay que tener siempre presente, ¿no? Yo he ido a reuniones religiosas, ¿no? Religiosas, ¿ah? Donde los pastores le decían a los feligreses, les decían, ustedes tienen que leer la Biblia, leer la Biblia, aprender lo que dice y después practicarlo. Si no lo practican, lo mismo que nada. Aparte que se van a olvidar, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero la enseñanza completa es esa, le dijo. Aprender lo que dice la Biblia y practicarlo. La matemática es igualito, ¿no? Si yo puedo escuchar, como ya hemos mencionado varias veces, a uno de los mejores, uno de los más brillantes maestros que ha habido en el Perú, que es el ingeniero Félix Maldonado Morales, ¿no? El famoso del Colegio Gauss, el promotor del Colegio Gauss, ¿no? Ya lo hemos escuchado. Él siempre, toda la vida, él hacía esa dupla de oro. Primero la teoría, ¿no? La teoría bien explicadita, ¿no? Los truquitos, y después al toque la práctica, ¿no? Si no hay práctica, el alumno no, desde que no practica, ya se olvidó ya, ¿no? Yo, por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando este verano, he aprovechado para estudiar el PPT, ¿no? Que necesito para mi trabajo. Entonces, y me he quedado maravillado con todos los trucos que hay. Y me he quedado maravillado también con que las fascinantes cosas que se pueden hacer con el PowerPoint, ¿no?
sobre todo en matemáticas, en geometría, en trigonometría, se pueden hacer cosas alucinantes con el PowerPoint, ¿no? El diagramador no lo hace porque él no sabe matemática, pero no, él solamente sabe el PowerPoint nomás, nada más, ¿no? Pero también me he dado cuenta, ¿no? Particularmente para el doctor Walter Pérez, me he dado cuenta que tipear un libro, esa enciclopedia matemática que ha perpetrado el doctor Rubén Alba de más de 1000 páginas, yo no lo haría por nada del mundo, ¿eh? Porque eso demora una cantidad de tiempo tremenda. Ese libro lo habrán tipiado en cuántos años, ¿no? Un especialista en diagramación nomás. En cambio, nosotros que nos encanta enseñar, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, nuestro trabajo debe estar enfocado en eso, en cómo hacerle entender al alumno más fácilmente, ¿no? Todos los conocimientos que debe saber, ¿no? O sea, darle la teoría, darle los truquitos que les falta a los profes de colegio. Los profes de colegio no saben ningún truco, ¿no? Ellos con la justa saben aplicar Pitágoras, y si le ponen una variante de Pitágoras, ya fue, ahí quedó, ¿no? Entonces, los truquitos que no están en los libros, salvo en los libros del doctor Rubén Alba, del doctor Walter Pérez, ¿no? Pero en muchos libros no hay truquitos. Entonces, esas cosas hay que enseñarle también al alumno, porque se van a necesitar en los capítulos siguientes, ¿no? Eso es valiosísimo. Entonces, pero obligatoriamente tiene que haber, pues, problemas propuestos. Claro, yo estoy de acuerdo en que no, pues, no va a haber 50 problemas propuestos, pues, ¿no? Pero puede haber una cantidad, debe haber una cantidad, ¿no? Que invite al alumno, ¿no? A que él lo resuelva y que obviamente aplique lo que se le ha enseñado para que no se le olvide, ¿no? Obviamente que sí, ¿no? Entonces, conclusión de conclusiones, en los colegios de secundaria yo he comprobado que si el alumno no sabe mucho, es porque el profesor tampoco no sabe mucho. ¿No? El profe, desgraciadamente, lo poco que sabe es lo que enseña, lo poco que sabe, ¿no? Entonces, si hubiera realmente un buen profesor, como dice el ingeniero Aldo, un buen profesor, ¿no? Como son los profesores preuniversitarios, que tienen más conocimiento, entonces esos profesores lo conducirían mejor al alumno con su teoría, con sus ejemplos y sus problemas propuestos, obligatoriamente, ¿no? Y una vez más, pongo como ejemplo, como modelo, los libros de trigonometría del doctor Rubén Alba, los libros de física del doctor Walter Pérez Terrell, que tiene una tonelada de problemas, ¿no? Yo recién voy por el problema 100, no tiene como 5000 problemas los libros del doctor Walter Pérez, me voy a demorar 2 años más en traducirlo todo, ¿ya? Pero yo sé que no se me van a olvidar. Por ejemplo, yo le decía la vez pasada al doctor Walter Pérez, yo en estática, ¿no? He encontrado en el libro del doctor Walter Pérez, problemas de estática muy, muy bonitos, interesantes, exquisitos problemas, porque se resuelven aplicando Pitágoras. Claro, primero llegar a mejor por libre, no, obvio. Pero segundo paso, un pitagorazo. ¿Quién no sabe Pitágoras? Actualmente un niñito de 4º grado de primaria ya sabe Pitágoras, por si acaso, ¿eh? No, ustedes van al Saco Oliveros, van a los libros de honor, a los colegios de honores, etc. Ya el pitagorazo ya está ya desde 4º de primaria. Así que por eso yo digo y vuelvo a manifestar, los 3 libros de Baldor, deben enseñarse en primaria, ¿no? Porque ese libro de álgebra, por ejemplo, es fascinante, ¿no? Todos hemos aprendido, ¿no? Ingeniero Aldo, usted también, ¿no es cierto? Álgebra del Baldor, ¿quién va a negar, ¿no? Pero en primaria, ahorita ya no, por favor, ¿no? Ya ahora se utiliza el libro del ingeniero Jorge Arismendis, ¿no? Más o menos de ese nivel, más o menos, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿La idea cuál es? Adaptar, ensamblar la enseñanza, los conocimientos preuniversitarios a nivel secundario, ¿no? Capacitar, desgraciadamente, si ustedes hacen memoria, hace poquito nomás, un mes creo, el famoso profesor Germán Gómez Imán, que fue director de la UGEL de San Juan de Lurigancho, ¿no?
falleció, no fue de COVID felizmente, fue un paro cardíaco, pero Germán Gómez en toda la época que él fue director de la UGEL, él siempre tuvo en la cabeza, ¿no? Porque él fue promotor, él tenía academia, que propugnaba eso, la capacitación, y él lo hacía, él ordenaba, la UGEL ordenaba, decía ya tantos colegios, 10, 20 colegios, ya este sábado tienen capacitación, y obligaban a toditos a que vayan, ¿no? Entonces, una forma de solucionar el problema gravísimo de la educación en el Perú es una de las formas, digo, no la única, ¿no? Capacitar a los profes. Y si no es a la buena, a la mala, pues por orden. Orden era. Todo el mundo viene y punto, y se acabó. Obviamente que a la salida, ¿no? Yo creo que lo vi a Rubencito por ahí, creo, porque había una planada tremenda de libros del Tribunal de San Marcos. Otra virtud que tienen los profesores, que cuando salían de la capacitación arrasaban como langostas, todos los libros que se encontraban de frente lo compraban. Pero obviamente tenía que hacer libros tipo Cuscano, o sea, el precio cómodo. No, le vas a vender un libro como el doctor Walter, un libro de física, un buen libro, excelente libro, pero ¿no? A 50 soles no lo compran. No les alcanza tampoco, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Hay que capacitar a los profes, 1000 veces lo ha dicho el doctor Rubén Alba, lo ha dicho el doctor Walter Pérez, ¿no? Hay que capacitar a los profes, no hay otra. Porque si vamos a llevar a los profes de pre, no van a alcanzar, por lo menos como lo ha planteado el doctor Rubén Alba, ¿no? Los buenos alcanzarán pues para unos 10, 20 colegios, y los demás, ¿quiénes van a ir? ¿No? Entonces hay que capacitar a los profes de colegio, hay que cambiar la bibliografía, esa bibliografía de colegios es terrible. Por eso, a Corefo se llama esa editorial, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo trabajé con Corefo, haciéndole los libros de colegio, no, por supuesto que fuimos un equipo, ¿eh? No fui yo solo, fuimos un equipo de Trilce. Entonces, la gerenta de Corefo me decía que para ella el mejor libro de colegio era el de Coveñas. Y yo a Manuel Coveñas yo lo conozco 50 años, mi pataza, mi brother, ¿no? Pero yo le decía, no, para mí mejor es el de Alfonso Rojas Poemape, ¿no? Para mí siempre ha sido el mejor. ¿Por qué? Porque Alfonsito tenía un equipo de profes. Yo creo que Rubencito, creo que también estuvo por ahí, ¿no? Alfonso Rojas Poemape tenía un equipo. Él no era personalista, egocéntrico, yo no. En cambio, Coveñas siempre ha sido, ¿no? Ha sido él solo. Más bien más adelante, de repente, ¿no? Contrataba a uno que otro, pero profesor, ¿no? Como apoyo. Pero generalmente él era solo. Entonces, y la gerenta de Corefo me decía que para ella mejor era el libro de Coveñas, porque en cada campaña vendían 150.000 libros. 150.000 libros. Y yo le decía, ¿y usted sabe cuánto vende San Marcos? No me decía cuánto. Yo le decía, 180. No, y eso me lo decía el mismo Alfonso. 180.000 libros en cada campaña, ¿ya? Entonces, en la cantidad creo que vemos más o menos una idea de qué libro puede ser el mejor, ¿no? Aunque Coveñas también hacía propaganda por todo el Perú, ¿no? Conclusión de conclusiones, ¿no? Y yo quisiera que alguien me diga si no está de acuerdo, es que el sistema PRE se tiene que oficializar en el Perú. Es la única manera que nos queda de poder mejorar la educación. No hay otra. Todo lo que se utilice, ¿no? Negando el sistema PRE, simplemente va a ser, ¿no? Un analgésico. Simplemente va a ser, ¿no? Una forma de pasar el tiempo, de ahorrar plata porque se van a ahorrar la plata de la capacitación, ¿no? Y el problema siempre va a existir. ¿Cuál es el problema? Que los chicos salen mal formados de los colegios. Aparte que son muy pocos los que quieren aprender. No sé quién fue la eminencia, creo el doctor Walter, creo que una vez dijo, lo primero que se necesita para que haya un buen aprendizaje es que el alumno quiera aprender. Porque en ese sistema virtual, por ejemplo, yo personalmente me he llevado unas decisiones tremendas, aprendiendo el PowerPoint, trabajando día y noche para llevarle lo mejor a los alumnos. Y de repente
cuando prendías todas las cámaras, la mitad se había desaparecido. La mitad nada que ver. Le pasa lo mismo que pasa a todo el mundo de los libros esos obsoletos, ¿no? Y del sistema preuniversitario. No sé si alguien más quiere hablar del sistema preuniversitario. Unas notas complementarias con el profesor Rubén Alba. No, bueno, lo que yo afirmé hace un momento, ¿no? Eso de la capacitación, ¿no? Y ahorita como acaba de mencionar Alberto Ruiz, que estoy leyendo acá, dice, ¿no? Hoy en día con la bondad de Internet, dice, ¿no? Con 10 profesores se puede actualizar a profesores de todo el país. Bueno, sí, pues con la Internet ahora de repente, ¿no? Es una posibilidad de capacitación mayor, pues, ¿no? Efectivamente, bueno, pero con 10 también no sea malo, veo muy poquito. Poquito más, un poquito más, pues, ¿no? ¿Sabes lo que significa? ¿Tú sabes lo que significa tener en un aula solamente 50 alumnos? Imagínate, en una aula virtual, ¿eh? Estoy hablando de una aula virtual, ¿eh? ¿Sabes lo que yo reclamo a veces en la universidad cuando me ponen 50 alumnos? O sea, estoy grito en el cielo. Porque no es cuestión de llenar 100 alumnos virtualmente, ¿no? No, eso es por las puras, igualito estaríamos peor entonces, ¿no? Claro, claro. Claro, no es cuestión de llenar las academias, también muchas ahora con este nuevo sistema, evidentemente algunas de ellas, no todos los colegios también, pues a veces están metiendo pues en un aula virtual a veces 60, 70 alumnos por ahorrar, pues, ¿no? Tratan de ahorrar y dice, bueno, yo estoy cumpliendo, dice, ¿no? Y no es correcto, pues no es lo ideal. No es lo ideal. Entonces ahí es algo que debemos también, Walter, si es que en algún momento no tienes la posibilidad de proponer algo, esa es una propuesta, por ejemplo. Que las aulas virtuales no deben exceder de 30 alumnos. Y eso, nada más, ¿no? Una aula virtual no puede estar con 100 alumnos, 80 alumnos, 50 alumnos, no sean malos. ¿Qué estamos haciendo? Eso es una propuesta, por ejemplo, que no se fijan a veces en los congresistas de ahora, ¿no? Eso, no saben, como dice Aldo, no saben pues ellos de estas cosas, ¿no? Ellos no están en la cancha como nosotros. Ellos no están en la cancha como nosotros, que estamos en permanente contacto con los estudiantes, ¿no? Pues a veces no se preocupan por esos detalles, ¿no? Ese sería mi aporte, Gustavo. Muchas gracias, profesor Rubén Alba. A ver, ¿alguno de nuestros invitados quieren hacer un aporte sobre lo que hemos conversado? Ese Félix, ahí está el amigo Félix, mira, ¿ves? ¿Cómo está Félix? Adelante, profesor Félix. Buenas noches a todos. Como creo que los que estamos aquí y quienes nos conocemos, ¿no? Lo hemos hecho desde la academia. Nos conocemos, quiero decir, desde la academia. Hace, creo que ya poco más de 20 años, pensaba más o menos de la misma forma como lo ha pensado o como lo está pensando o viene pensando un buen número de profesores preuniversitarios en la línea de nuestro respetado profesor Huiza, a quien he escuchado atentamente lo que ha argumentado, pero es desde el lado de su experiencia, muy respetado, vuelvo a repetir. Y tal parece que la idea que subyace a todos los argumentos de quienes se expresan como él, que la preparación preuniversitaria debe llegar al colegio, inundarlo, fortalecerlo seguramente en el mejor de los casos, y a partir de ahí darle solución a la educación, digamos que matemática, científica del colegio en el Perú. Bueno, he tenido ocasión de analizar estos casos con muchos educadores de distintas instituciones, tanto peruanas como no peruanas, tanto en América como en Europa. Y debo decir que, muy a mi pesar,
no estábamos en todo lo correcto como hubiéramos deseado. Se ha aportado desde la educación preuniversitaria, si le podemos llamar así, desde la academia preuniversitaria, se ha contribuido a la educación formal. Sin lugar a dudas, sí, no podemos ser mezquinos. Pero en algún momento, en la década del 90, sobre todo en la década del 90, y hay datos que lo respaldan, datos, mediciones hechas por gente que ha investigado el tema, que no solamente lo ha manifestado verbalmente como opinión, sino que en el nivel de la ciencia tenemos que aportar evidencias, proponer un estudio, pasar por una hipótesis, ejecutar la investigación y evidenciar a partir de los resultados y difundirlo. Creo que no todo el mundo se ha enterado de esas investigaciones, pero por suerte pasé por la UPC y allí fue donde tuve mis iniciales conocimientos confirmados, porque ya desde la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde estudié educación, como también Rubén y otros, muchos otros, también ya se hablaba respecto del tema de la influencia del sistema, entre comillas, sistema preuniversitario, y lo pongo entre comillas, pero con respeto, ¿no? Sobre la educación formal peruana. Y en el balance, bueno, década del 90, repito, década del 90, no fue positivo. Y lo lamento. El colegio, en estos estudios, en estas investigaciones, se había convertido en academia. El colegio tiene su fin. Si uno se pone a leer los documentos que respaldan cuáles son los fines de la educación peruana, de la educación básica regular, de la educación secundaria, si uno se pone a revisar esos documentos, uno encuentra que el propósito que tiene la educación básica regular en secundaria no es preparar al alumno para ingresar a la universidad, es formar al ciudadano para que se pueda insertar como buen ciudadano a la sociedad. Esa es su principal labor, su principal función. De manera que aquel que desea ingresar a la universidad debe ser consciente primero de que con el colegio no va a ser suficiente. Y entonces deberá pasar por un proceso de preparación. Eso es lo justo. Lo justo. Sin embargo, ha pesado más el interés económico de grandes empresarios, hoy grandes, ¿no? Porque los empresarios que conocemos de educación, y aquí creo que los conocemos todos, fueron profesores como nosotros, pero tuvieron una gran habilidad para los negocios. Y emprendieron sobre la base de esta idea de que el alumno no debe ir a la secundaria, más bien debería ir a la academia a los 5 años para que le garanticemos el ingreso. Es decir, se propuso convertir el colegio con un fin que es el ingresar a la universidad. Y ese no es el fin. Rubén, que es un profesor universitario, lo mismo que Walter y otros seguramente que no conozco su destino profesional exactamente, pueden dar fe de lo que voy a decir. He tenido y tengo
egresados de colegios privados preuniversitarios, que en la universidad no recuerdan lo que les enseñaron en el colegio. Por ejemplo, no recuerdan una función trigonométrica llamada coseno. No lo recuerdan. Recuerdan que les han enseñado, pero no recuerdan el contenido. Y a la pregunta, ¿por qué no lo recuerdas? Entonces, habría que investigar. Y yo me propuse hacer la investigación. La hice para Saco Oliveros, a pedido de su dueño, quien me hizo esta propuesta laboral. Quiero que me investigues si es o no posible enseñar trigonometría desde quinto de primaria. Al investigar, documentado, por supuesto, descubrí que cualquier objeto de conocimiento de trigonometría, llámese objeto de conocimiento a cualquiera de las cosas que se enseñan en trigonometría, digamos, el seno del ángulo alfa, ya, de un triángulo rectángulo. ¿Cuántos niveles cognitivos debe requerir el raciocinio de un alumno, de un estudiante, de un ser humano, para saber lo que significa sen alfa igual 4/5? Y descubrí que necesitaba por lo menos 5 niveles cognitivos de abstracción para comprender ese objeto de conocimiento. En consecuencia, la pregunta que viene es, ¿y cuántos niveles cognitivos de abstracción puede tener un niño que estuviera pasando a quinto o sexto de primaria? Y me pueden desmentir, aquí hay varios educadores de profesión. De acuerdo con el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, un niño de 10 a 11 años aproximadamente puede tener a lo más 2 niveles cognitivos de abstracción. Pero si ese objeto de conocimiento de trigonometría exige 5, como mínimo, ¿qué le queda al alumno? Comprenderá 2 partes de las 5 que él necesita para comprenderlo. Bueno, comprende 2, y los otros 3 los tiene que aprender de memoria. ¿Y qué se le produce al estudiante en ese momento, a la persona, al individuo? Un trauma pedagógico. Y ese estudiante, por lo tanto, estará aprendiendo algo que no le corresponde todavía por su incapacidad cognitiva. Pero al año siguiente, como se lo vuelven a repetir, el alumno se hace prisionero de que el método cíclico llamado helicoidal, Sí. ¿no? Se lo repiten todos los años, ¿no? Cuando va a la universidad, ese joven, ya adolescente, no lo recuerda. Está esperando que si alguien lo va a requerir, se lo van a pedir, que se lo vuelvan a explicar. Su aprendizaje, en consecuencia, no fue significativo. Se olvidó en el camino, porque para que sea significativo, primero tuvo que estar preparado su cerebro. Tuvo que estar preparado él, deseando por intermedio del profesor, deseándolo aprender. Al no tenerlo, lo memorizó. Y cuando yo he pasado por esto con alumnos universitarios, se los he tenido que pedir en muchos temas que requieren de la matemática.
Y es una pena tener que reconocer que entonces el alumno fue aprobado año tras año, evidenciando responder las pruebas de exámenes que sus profesores le preparaban, pero que al año siguiente no recuerdan nada. Pregunto, por lo tanto, ¿le hemos hecho bien a la educación peruana trasladando la preparación preuniversitaria al colegio? De acuerdo con estas investigaciones, no se le ha beneficiado. Yo ahora enseño en una universidad estatal por primera vez ciclo regular. Y mis alumnos de ingeniería no recuerdan mínimos, máximos de funciones matemáticas. Y nuevamente tengo el problema de que cuando paso por oscilaciones, no se acuerdan de las funciones trigonométricas. Y menos cuando le pido por favor que grafiquen. Y si le digo, pero por favor, puedes apelar a las graficadoras que hay en Google. Tampoco. Entonces, tenemos un serio problema. Las infinitas charlas de capacitación a las que nos han invitado a los profesores preuniversitarios para dárselas a los profesores de los colegios, se han centrado principalmente, no digo exclusivamente, se han centrado principalmente en enseñarles a resolver problemas. Problemas repetidos. Un mismo ejercicio planteado de diferentes formas. Sin embargo, cuando los alumnos de estos profesores son evaluados por las evaluaciones internacionales PISA, por ejemplo, salen mal. ¿Por qué? Porque no han aprendido matemática para la vida. Han aprendido matemática de esa que toman en los exámenes de ingreso, donde se privilegia la memoria, no el raciocinio. Nuestro gran problema, y quiero terminar con esto para darle paz al que quiera opinar, y si opina lo contrario me encantaría. Nuestra espada de Damocles es, sin lugar a dudas, nuestro modelo de examen de admisión. Ese es el modelo que le hace daño a la educación peruana actualmente. He pasado por varios países viendo los exámenes de admisión por razones comerciales de mi parte, por si acaso. Y he encontrado que hay países que toman sus exámenes de ingreso muy rigurosos, como se tomaba en el Perú, desarrollado. Y no pues 20, 50, 80, 100 preguntas para 2 horas y media o 3 horas como se estila en el Perú. No. Un examen, si es para ingeniería, como en el caso de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, son 3 exámenes, uno de matemática, uno de física, otro de química, cada examen de 90 minutos y cada examen con 5 preguntas, 5 problemas para desarrollar. Problemas de un buen nivel, por supuesto, de exigencia, ¿no? Ahí lo dejo. Muchas gracias por el pase y atento a sus opiniones. Gracias, profesor Félix Saucayanchi. ¿Alguna nota final, profesor Walter Lauro Pérez Terrell? No, agradecer a Félix por su brillante exposición y pensamiento, cual yo respeto mucho. Pero yo quisiera para mi país muchas propuestas pedagógicas. Por ejemplo, cuando veo en Lima al Colegio León Pinelo, al Colegio Augusto Bebel-Bauer, que es parte de los colegios alemanes, como el von Humboldt, el Colegio Markham, el Colegio Saco Oliveros, Prolo. Yo creo que nuestro país necesita
diversas formas de enseñar. No debería el ser humano también tener una sola forma de aprender. Y yo estoy muy contento con la educación que mis hijos han recibido en Saco Oliveros, lo que Félix está comentando, ¿no? Mi hija ahora tiene 22 años y ella daba su simulacro en inicial, con 3 alternativas y ella no sabía leer y la profesora le leía cada pregunta. Yo, mira, ve, si hubiese otra propuesta pedagógica parecida, modificada, a buena hora, porque yo no creo que todos los seres humanos aprendemos de la misma forma. Cuando yo conocí la Academia César Vallejo en el quinto secundaria, y fui a la academia en la tarde y en la mañana iba al colegio, en el colegio Mariano Melgar, en Breña, y cuando me enseñaban las razones trigonométricas, el ángulo, el cero del ángulo alfa medios, o como dicen, el ángulo mitad, yo sí, ¿por qué esto no me enseñaron en tercero, cuarto? Y la verdad, pude haber tenido más éxito en la educación si hubiera conocido de repente el libro de mi amigo Rubén Alba Cabrera, ¿no? Porque cuando era estudiante no había el libro de trigonometría. Yo leí el libro, de repente Rubén recuerda, el libro brasilero, Edgar Alencar, Filo, que era un libro, una edición pirata, me recuerdo. Entonces, tampoco nosotros somos, pues, que hemos venido de una educación muy bien hecha en la antigüedad. Nosotros, nuestros padres, menos favorecidos. Mis 4 abuelos eran analfabetos. En algo ha mejorado la educación en nuestro país y he contado muchas veces a mis alumnos. En Sencico yo conocí a un docente que su padre era doctor en Derecho y su abuelo era médico en San Marcos. Y él también era geógrafo, doctor. Pero yo no he conocido otra generación más larga. Y seguramente si preguntamos a los presentes, igual, ¿no? Hoy el abuelo, en nuestra educación, yo creo desde el presidente Odría, de Velasco, ha habido grandes cambios, aún con todo lo que se ha dicho hoy en esta reunión. La educación preuniversitaria ha sido significativa. Tantos autores de libros que hemos superado de repente, así como Félix, que ha escrito también en física, hemos superado de repente a los libros del doctor Torre del Pino, de Extremadoiro y otros. Entonces, yo sí apuesto por el sistema preuniversitario. Y repito, todas las propuestas pedagógicas son válidas. Así cuando lo hemos escuchado en una reunión anterior al profesor Eduardo Serna, que también tiene su propuesta, la nueva escuela peruana. Bueno, más bien a Félix, mi gran amigo, quisiera darle unos minutos más, Félix. A ver, ¿qué recomiendas para la nueva educación peruana? Ya no pensemos en el pasado ya. ¿Cuál es tu propuesta, tu sueño de una educación en el Perú los siguientes 10 años? Adelante, Félix. Bueno, gracias, Walter. No lo vayas a poner nada más en tu propuesta política, por favor. Esto es solamente un punto de vista, pero bueno, será sincera. En principio, considero de que mucho se ha manoseado
el diseño curricular nacional. Muchísimo. Siempre hemos querido estar a la par de la evolución de la educación en otros países. Obviamente, más desarrollados, más exitosos en educación. Como Finlandia, por ejemplo. Y otros, y otros. Yo me animaré a un cambio por la educación peruana y posiblemente podría llamar esto a la sorpresa, porque empresarialmente me perjudicaré. Pero si de algo estamos de acuerdo, todos los peruanos creo, es que con la política siempre se ha hecho negocio. Y en ese sentido, doy un paso al costado de mis pretensiones económicas por un beneficio de mi país. Claro, lo voy a decir ahora cuando ya no necesito mucho la empresa, ¿no? Porque ya eduqué a mis hijos. Seguramente que 20 años atrás no me hubiera expresado como voy a expresarme ahora. Conociendo la evolución educativa que han tenido los países asiáticos, particularmente los del sudeste asiático, al que voy a incluir también es a Vietnam, a Japón, ellos se educan para la vida. Lo mismo sucede con Finlandia. El caso más agresivo en términos de propuestas de cambios radicales es el que se viene implementando en Japón, que sería bueno, Walter, que tú lo revisaras. Los niños no se van a preocupar por estudiar tantas materias como nosotros. Si tú cuentas la cantidad de cuadernos que tenía tu hijita, tu hijo en el saco Oliveros, había un cuaderno por cada curso, ¿no? Ujú. Y sumaban como 13, 14 libros, 13, Sí, sí. 14 cursos, ¿verdad? Sí, sí. Increíble, increíble. Bueno, ellos creo que han reducido a 4 solamente la cantidad de cursos y no llevan matemática los primeros años. Aprenden a hacer las labores de cualquier ciudadano en sus primeros años. Es decir, van al colegio, aprenden a lavar, aprenden a hacer la limpieza del aula, de los baños, de los pasadizos, aprenden a respetar la naturaleza, salen a sembrar, están pendientes del proceso de la naturaleza, del impacto que tienen sus manos sobre la naturaleza. Aprenden cosas que posteriormente, cuando un profesor le desarrolle un tema, no se sentirán extrañados, de ninguna manera. Pero háblale a un joven ahorita, de este tiempo, que aprende con la computadora por una serie de razones, apartado de la naturaleza. Los japoneses no nos vamos a equivocar al opinar que son en parte los creadores de mucha tecnología y tal vez la computadora que tengo y las que tienen ustedes en alguna medida dependa de la industria japonesa o del sudeste asiático. Pero ellos se han dedicado primero, o se están dedicando ahora primero, a educarse para la vida desde los primeros grados. Y es que no lo han descubierto. Su cultura les ha permitido confirmar que el niño aprende como una esponjita en sus primeros años y lo primero que debe aprender es su comportamiento en la sociedad en la que le va a corresponder vivir. Y luego la matemática, por su progreso cognitivo, bueno, vendrá y se lo enseñarán y lo aprenderá en el momento que corresponde. Hacer física, Walter, como alguna vez me preguntaste, ¿se puede enseñar física desde primer año? Yo te respondí,
Y me estoy remitiendo a los años en que estabas en el colegio, creo, alemán, ¿no? Así es. Yo te respondí, mira, no se debe enseñar física desde los primeros años como se enseña en las academias, usando vectores, trigonometría para resolver problemas de vectores, leyes de exponentes que todavía no dominan en análisis dimensional, que es un tema que, como tú sabes mi opinión y yo también sé la tuya, se debería enseñar en el último tema de todo el curso de física. Bueno, ¿se puede enseñar física desde los primeros grados? Sí, pero una física descriptiva, una física experimental, donde no se exija el cálculo, sino la evidencia de las cosas que ocurren cuando tú haces cosas, la respuesta de que a cada acción le corresponde una reacción. Tú haces para que ocurran cosas, nada ocurre de casualidad. Ese tipo de modo de ver a la enseñanza de las ciencias les ha ayudado mucho a los asiáticos. En Rusia no se matan enseñando matemática como sabemos que son muy buenos desde los primeros grados. No enseñan trigonometría en cuarto, quinto de primaria. No lo hacen. Y en el Perú tampoco se enseñó nunca. Trigonometría se enseñó en el último grado de secundaria. ¿Por qué? Había una razón. Conocíamos las herramientas matemáticas del álgebra, de la aritmética, de la geometría, que nos la fueron enseñando de a pocos. Y entonces al llegar a quinto, te resultaba muy lógico poder aprender trigonometría. Y tu desarrollo cognitivo también te lo permitía. Mi propuesta, por lo tanto, del cambio de la educación que acaso pudiera suceder en el Perú, pasa por eso, por descargarle a los estudiantes la cantidad de temas que le enseñamos y desde los primeros grados. ¿Quién se atreverá? No lo sé, pero quien lo haga tiene que tener un pleno y profundo conocimiento de lo que es la educación. Gracias por el tiempo. Gracias, Félix. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Estamos receptos a sus observaciones, comentarios, críticas, donde el público pueda participar de forma abierta, con toda libertad, a expresarse. No olvidar de darnos su like o a suscribirse a este canal para poder seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señores invitados. Gracias.